Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, Divisiones de los libros de la Biblia, segundo libro de Crónicas. El libro de segundo de Crónicas abarca 4 siglos de la historia de Judá, desde los días gloriosos de Salomón y la construcción del magnífico templo, hasta la conclusión del exilio babilónico. Tras la muerte de Salomón, una sucesión de reyes buenos y malos asumen el poder. Como van los líderes, así va el pueblo, hasta que finalmente la nación en bancarrota espiritual es llevada cautiva. Pero los versículos finales de segundo libro de Crónicas destellan esperanza. Después de 70 años, el rey Ciro de Persia decreta la reconstrucción de la casa de Dios y el regreso del pueblo de Dios. Divisiones. Capítulos 1 al 5. El templo de Salomón erigido. 6 al 9. El templo de Salomón dedicado. 10 al 12. El reino de Roboam dividido. 13 al 16. Reformas de Asa. 17 al 20. Reformas de Josafat. 21 al 25, reyes y reinas de Judá. 26 al 28, corrupción de Acaz. 29 al 32, reformas de Ezequías. Y 33 al 36, últimos días de Judá. Capítulos 1 al 5. El sueño de un padre se transforma en la delicia del hijo cuando Salomón emprende la mayor hazaña arquitectónica de su tiempo, la construcción del templo de Jerusalén. Gran cantidad de hombres y materiales, más 7 años de la vida de Salomón, se invierten en la tarea de completar la casa del Señor, cuando al final el templo se termina con el arca del pacto en su lugar. Salomón dirige al pueblo y a los músicos en una sentida alabanza a Dios, y cuando alzaba la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová, la casa se llenó, la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Capítulo 6 al 9. En arreglos propios de la coronación de un rey, Salomón ahora dirige la nación en la dedicación del templo recién terminado, a la gloria y adoración del Dios de Israel. Arrodillado en una tarima de bronce especialmente construida, Salomón hace una invocación majestuosa y conmovedora, como no hay otra en la Biblia. Se desborda en alabanzas a Dios, dándole gracias por su carácter inmutable y sus promesas fieles a favor de su nación. Cuando Salomón termina, la gloria de Dios llena el templo, lo que mueve al pueblo a responder, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero aún en medio de la adoración y el gozo, hay razón para preocuparse. Por la noche, Dios aparece a Salomón para advertirle que si la nación no permanece fiel a Dios, Él arrancará al pueblo de su amada patria y destruirá el magnífico templo que le llevó tanto tiempo construir. Capítulos 10 al 12. Apenas Salomón está en su tumba, la nación abandona la adoración y dedicación a Dios y se descarría. Roboam, el hijo de Salomón, impone un insensato aumento de los impuestos que provoca una amarga división de su reino. En el umbral de una guerra civil con Jeroboam,
el recién establecido rey de las 10 tribus del norte. Roboam obedece la palabra del profeta y desiste del conflicto, pero cuando su reino se consolida, abandona la ley del Señor otra vez. Dios envía una dolorosa reprensión en la persona de Sisac, rey de Egipto, quien derrota al ejército de Roboam y saquea las riquezas de la casa del Señor. Capítulos 13 al 16. Abías, rey de Judá, es usado por Dios para disciplinar y derrotar a Jeroboam, rey de Israel. En la batalla caen 500,000 israelitas, una derrota devastadora de la cual Jeroboam nunca se recuperaría del todo. Lo que Abías logra en lo militar, Asa intenta repetirlo en la esfera espiritual. Extirpa todo vestigio de religión extranjera de la tierra y manda al pueblo a regresar a la fiel observancia de los estatutos de Dios. Pero al final de su reinado, Asa enfrenta una amenaza de Baasa, rey de Israel, y busca protección aliándose con el rey de Siria. Aún en su lecho de muerte, confía únicamente en los médicos terrenales antes que en el gran médico. Capítulos 17 al 20. Solamente 10 versículos se le dan al piadoso rey Josafat en primer libro de Reyes, pero el cronista dedica 4 capítulos a su vida, y con razón. Josafat sabe que la clave para el avivamiento espiritual en la nación es interés renovado en la ley del Señor y dedicación a la misma. Él instruye un programa de estudio bíblico nacional usando como maestros a los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Un esfuerzo que Dios bendice ricamente con paz y prosperidad. En contraste con sus predecesores, Josafat se las arregla para hacer paz con el rey de Israel, pero una visita amistosa por poco le cuesta la vida al implicarse en una guerra entre Israel y Siria. Su reacción a la reprensión divina, su nombramiento de jueces para gobernar, no en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, y su dependencia de Dios ante las crisis, todo manifiesta la realidad permanente de su fe. Capítulos 21 al 25. La vida de Joram es una prueba viviente de que un mal matrimonio puede deshacer lo que haya logrado la mejor crianza. Criado por un padre y un abuelo piadoso, Joram se casa con la hija impía de Acab y Jezabel. Abraza sus deidades paganas y lleva a la nación de nuevo a la idolatría. La atmósfera de confianza y afecto que caracterizaba a la administración de su padre es reemplazada por una de sospecha y celos. Como primer hecho público, Joram mata a todos sus hermanos y a muchos hombres influyentes en la nación. Una maniobra destinada a asegurar su posición como rey, pero que en realidad le acarrea una muerte prematura y atroz. En rápida sucesión, su hijo, esposa y nieto suben al trono en una historia de intriga familiar que tiene que leerse para creerse. Joás y Amasías reinan por largo tiempo con doblez de corazón. Capítulos 26 al 28. El rey Usías realiza proezas a favor de la nación de Judá, tanto militares como arquitectónicas, pero espiritualmente su vida se parece a la montaña rusa. En estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Usías muere leproso por su devoción a medias para con Dios. En contraste, su nieto Acaz se entrega de todo corazón a los dioses falsos y prácticas paganas. Acaz introduce imágenes de Baal, la adoración en los lugares altos paganos y sacrificios de infantes. Aunque Dios repetidamente trata de advertir a Acaz del peligro de sus caminos y de hacer volver el corazón del rey a él, no hay respuesta, solo queda una pregunta:
¿Por cuánto tiempo la paciencia de Dios soportará a su pueblo rebelde? Capítulos 29 al 32. El ataque asirio y la dispersión de Israel son totalmente omitidos en este punto de la narración de Crónicas, aunque tuviera profundo impacto en la vida y gobierno de Ezequías de Judá. Habiendo heredado un país desorganizado y un tributo gravoso a Asiria, Ezequías, sin embargo, pone lo primero en primer lugar. En el primer mes de su administración abre y repara la casa del Señor, restaura la admiración del templo y la celebración de la Pascua por mucho tiempo descuidadas, y declara guerra a la adoración idolátrica y prácticas paganas. Cuando el rey asirio Sennacherib sitia a Jerusalén y la situación parece sin esperanza, Ezequías emplea su fe de nuevo en oración, buscando liberación. Dios contesta su ruego y corona su vida de prestigio y poder. Capítulos 33 al 36. El último siglo de la historia nacional de Judá parece una pesadilla. Tras 55 años de reinado de terror y apostasía por Manasés, aún el piadoso reformador Josías es incapaz de tocar los corazones del pueblo, aunque por un tiempo disipa las apariencias externas del mal. Pero cuando muere, la nación regresa enseguida a los caminos abominables. Oprimidos y finalmente subyugados por los babilonios, el pueblo de Judá es masacrado, sus hogares y templo destruidos, los muros de su ciudad arrasados. Los que sobreviven son llevados a Babilonia para reflexionar en su tragedia por 70 largos años. Pero en medio de este juicio y destrucción brilla un rayo de esperanza. Ciro, rey de Persia, promulga un decreto: la casa del Señor debe ser reedificada en Jerusalén. ¿Quiénes entre su pueblo están dispuestos a regresar? Esta es la división del segundo libro de Crónicas.